contigo y programar y proclamar que tu presencia está con nosotros. No temeremos mal alguno, Señor, porque nuestros enemigos huirán y los espíritus que quieren destruir nuestra vida serán vencidos y huirán. Y ninguna fuerza del mal podrá sostenerse contra la iglesia. Ya, Señor, tú permitiste que el domingo la iglesia saliera y mostrara, Señor. Ahora manténnos unidos, unidos, que no nos separemos, que no nos vayamos a estar siguiendo hombres, sino que estemos atentos a tu dirección, Señor. Y ese pueblo que salió, ese pueblo monta al presidente, Señor. Permite que sea un hombre temeroso de Dios y Amén. que quiera realmente traer bendición para este pueblo, Dios, que se arrepienta. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, que tu palabra es verdad, tu palabra nos alimenta. Gracias por Rafael, permite que se pueda recuperar de todos esos exámenes que le hicieron, permite que su salud esté bien, que esté en el nombre de Jesús, su cuerpo sano. Proclamamos sanidad y medicina en su vida y en nuestras vidas también, Señor. Gracias te damos en esta noche de poder reunirnos y compartir contigo la alegría de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, habla a nuestro corazón y cambia nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Manuelito. Hace mucha Amén. falta cuando no vienes, hombre. Amén. No, me disculpa, no, yo siempre lo pienso cuando no puedo asistir, no crea que lo olvido. Bueno, bueno, eso está muy bien. Aquí Mm, este grupo lo ama mucho y lo Gracias. necesita porque necesita de un evangelista tan importante como usted. No, tal vez sea evangelista, importantes no tanto, pero sí de todos modos poder estar con ustedes. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos, a Johnny, que ya los saludé, a Martica, que ya desayunó, a Andreita, que está por acá, Ya desayunó. a María Angélica, mi hijita preciosa, y a Dayan Brigitte, La la, médica, la médica. la médica María Angélica, y a mi primo que apareció por ahí, mi primo Carlos Lara. Bueno, Ah, bueno. Buenas noches bendiciones. a Buenas todos. noches, Carlitos. ¿Cómo estás? Me alegra verte por acá. Sí, Bueno, señor, a hoy mí vamos también. a hablar de un tema muy importante, Carlitos y Sí, señor. Manuelito, porque es muy desconocido y yo hasta me sorprendo cada vez que estudio más del Espíritu Santo, porque realmente como es la persona, la persona de Dios más desconocida de todas las tres personas. Así es, así es. Bueno, si lo dice Manuelito, estamos de acuerdo y eso es real. Bueno, vamos a continuar porque ya hace 8 días habíamos estudiado una parte. Pero vamos a continuar, vamos a continuar. Yo creo que echémosle un repasito, ¿cierto? Aquí en honor a mi querido amigo y hermano Manuelito y a todos los y a Johnny que no estuvo la vez pasada. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Si me lo permite que está molestando, yo no sé. ¿Qué hago, Andreita? Porque, ya comenzó a funcionar. Ya le iba a pedir ayuda a los que saben de esta cosa, porque cuando yo nací, cuando nació Manuelito, tampoco existían estos aparatos tan sofisticados, ¿cierto? No, Manuel, no tienes Ya, voz. ya. Y ahora con esa inteligencia artificial o yo, que eso va a ser, esta es una revolución similar a lo que pasó con los computadores o mayor. Una cosa que va a cambiar todo otra vez. Así que alístese. Sí, señor, eso es cierto. Bueno, pero a mí me está preocupando es que están confiando más en la inteligencia artificial que en lo que
dice Dios en su palabra o en lo que dice el pastor o lo que dicen los evangelistas. Bueno, aquí tenemos entonces que lo habíamos Sí, leído la vez pasada. pasa Ajá. eso, la tecnología hace que la gente crea más en eso que en en la palabra y en las promesas. Y Bueno, nos deja. entonces, la doctrina del Espíritu Santo. Ya estoy aquí leyendo. Bueno, muy bien. Hablamos de la promesa del Padre, que es la venida del Espíritu Santo, del inicio de la iglesia en Pentecostés, de la iglesia primitiva, que es un modelo importante. Por eso tenemos que leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, que sería como el libro de la iglesia primitiva y de la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. El crecimiento que lo daba Dios, Dios iba poniendo en la iglesia los que iban a ser salvos. El ministerio de Pedro, que fue un ministerio muy importante, pero más reducido al pueblo de Israel. Y luego los apóstoles y su función apostólica que comienza a partir de ese momento, cuando la iglesia misma los envía y tienen una decisión muy importante tomada con el Espíritu Santo, que ustedes lo pueden leer ahí en la Biblia, que dice el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que el apóstol Pablo vaya a los gentiles y acompañado de sus otros compañeros que fueron a acompañarlo en esos viajes por Europa y Asia. Sí, Apostolado de Pablo y el llamamiento de Pablo, que fue muy importante, la caída del camello, del caballo, lo que sea, y el llamamiento y la palabra de sabiduría que le dio a él, una palabra que vino de parte de Dios, pero Dios le dijo algo que nadie sabía, ni el mismo apóstol Pablo se imaginaba lo que le iba a decir Dios, y era que tenía que ir a los gentiles. Bueno, y ya la obra del Espíritu Santo manifestada en la iglesia, que es para nosotros, que lo pudimos entender más, pero que desconocemos buena parte de la obra del Espíritu Santo, y vamos a ver eso. Y lo otro que es muy importante que nos va a tocar estudiar después es la doctrina apostólica para la iglesia. Queremos estudiarlo bien, la doctrina de Pedro, la doctrina de Pablo, la doctrina de Juan, la doctrina de Santiago y, bueno, de todos los apóstoles que escribieron la palabra, que fueron inspirados eh, y que escribieron algo que es para nosotros en este momento y para la iglesia como tal, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos aquí con el estudio y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es una persona porque él tiene las características de ser una persona. Mm, Esto aquí que es bien importante es respecto a los nombres del Espíritu Santo, como el Consolador, el Paracleto, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, la unción del Espíritu Santo y el Espíritu de santidad. Aquí tenemos, si mencionamos otros nombres, el Espíritu de sí, santidad, el es Espíritu, decir, sí, y todos estos nombres se le ha dado al Espíritu Santo que tienen relación con la función del Espíritu. O sea, desconocemos muchas cosas del Espíritu porque no conocemos ni sus nombres. Conocemos ajá. algunos, el Espíritu de verdad. ¿Qué Mm, otro dice ahí? ¿Qué otro nombre dice ahí? mm. Dice el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu de santidad, el Espíritu de la promesa, el Espíritu que es de Jesucristo, pues obviamente que es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia, el Espíritu de adopción, el Sí, glorioso Espíritu de Dios, el sí, Espíritu eterno, el consolador, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento, el buen Espíritu, el Espíritu de vuestro Padre y la unción del Espíritu y los 7 Espíritus de Dios que aparecen en Apocalipsis 3. Y esto que yo he sacado como conclusión después de que un pastor me enseñó, que era el pastor de mi secretaria, y yo fui a la iglesia en una ocasión, y él hablaba de estos.
de estos dos primeros hice una prédica, pero eso me inspiró para yo estudiar un poquito más acerca de estas palabras que son las preposiciones, como en, para, por, según, sin, sobre, tras. Bueno, eso lo aprendimos en primaria. Y que el Espíritu en nosotros produce fruto, como lo dice Juan 14:17, o el Espíritu con nosotros para producir coinonía, o sobre nosotros, como lo dice en Isaías 61, y leyó esto Jesús en su misma tierra nativa, en su ciudad donde nació. Sin embargo, no le creyeron, y ahí fue cuando él dijo, nadie es profeta en su tierra, ¿cierto? Y él dijo, la unción está sobre mí, y él es el ungido de Dios. Y el Espíritu a través, como lo habla Pedro, de si alguno ministra, ministre con el poder del Espíritu. Y el Espíritu de santidad que intercede por nosotros. O sea, esto es bien importante. Aquí están los versículos que respaldan eso. Quiero leer un poquito de cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder, que es el poder del Espíritu, que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. La presencia, que es muy importante, el mismo Moisés lo dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte, y así deberíamos ser todos, que siempre estuviéramos deseando, cada vez que vamos a ir a algún sitio, deseando que la presencia de Dios esté con nosotros. Esto es respaldado en el sentido de que su presencia está en nosotros, ya dentro de nosotros, y por consiguiente el Espíritu Santo, su presencia se manifiesta tanto en nosotros como a través de la iglesia alrededor de nosotros. El Espíritu de verdad, que es muy importante porque por medio del Espíritu Santo conocemos la verdad. Y este último punto de acá, de esta diapositiva, dice que Él da gloria a Cristo en todas las cosas. Función importante no solamente es la santificación y revelación de la palabra, sino que Él glorifica. Por eso los ministerios que se dedican solamente al Espíritu Santo, sin hablar de Cristo, pues realmente no están siendo conforme a la doctrina bíblica, porque el Espíritu Santo está encargado de darle la gloria a Cristo. Y quedamos ahí para comenzar lo de los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me va a ayudar a leer hoy? ¿Nadie? Manuelito, Yo, estás. yo. Ah, bueno, resucitó por ahí. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Bueno, vamos a leer de los dones del Espíritu Santo porque esto es importante. Dios me ha tenido con inquietud acerca de los dones porque realmente no conocemos cuáles son los dones. Y segundo, no conocemos qué es lo que Dios nos ha regalado para que lo podamos usar como cuerpo de Cristo y también nos dé la posibilidad de hacerlo en todo lo que hacemos, porque estos dones es como algo muy importante, regalos de Dios que nos da y queremos utilizarlos. ¿Ok? Andreita, ayúdame a leer aquí entonces. Listo, sí, señor. Dones del Espíritu Santo. Otra de sus funciones es la de conceder dones. Primera de Corintios 12 describe los dones espirituales otorgados a los creyentes para que podamos funcionar como el cuerpo de Cristo en el mundo. Todos estos dones, tanto grandes como pequeños, son dados por el Espíritu para que podamos ser sus embajadores en el mundo, mostrando su gracia y glorificándolo. El Espíritu Amén. Santo da los dones como Él quiere, como dice en 1 Corintios 12:11. O sea, no puedo decir uno, yo tengo este don y yo lo manejo como quiera. No, es el Espíritu Santo quien hace que nosotros utilicemos los dones cuando Él quiere, cuando tenemos necesidad. Vamos a leer entonces
en la parte que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 para hablar de los dones espirituales, y puse la parte inicial porque generalmente lo leo a partir del 12:4, pero mire lo que dice ahí al principio de 1 Corintios 12. Andreita. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Muy importante esto. Bueno, sigue en el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace que todas las cosas en todos, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora voy a insistir en que son 9, ¿sí? Como dice acá, son 9 los dones del Espíritu que los acabo de leer, Andreita. ¿Por qué? Porque consultando en internet, la religión tradicional habla de 7 dones del Espíritu y esos son unos dones para el Mesías, unos dones mesiánicos. Pueden ser también para nosotros, pero realmente lo que dice la escritura a través del apóstol Pablo es que estos son los dones del Espíritu Santo específicamente. Son 9 dones y insisto en esto, es palabra de sabiduría y no solamente sabiduría, que sabiduría hay diferentes tipos de sabiduría, sabiduría humana, sabiduría que el apóstol Santiago la llama sabiduría humana, terrenal y diabólica. Es una sabiduría de los humanos y no siempre busca el bien, aunque existe la ciencia que también se menciona, pero es palabra de ciencia en el sentido de los dones del Espíritu, porque es palabra que viene de Dios y solamente Dios sabe esas cosas. Lo mismo que la palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, lengua, interpretación de lenguas y discernimiento de espíritu. Son 9. Y aquí lo insisto nuevamente en esta diapositiva. Esta la tomé de un estudio, pero me parece importante mencionar esto. Son 9 dones, de los cuales estos 3 primeros son de inspiración. La profecía, las lenguas y la interpretación nos dicen algo, que es lo que menciona aquí, nos dicen algo a nosotros. Son los dones de inspiración. O los dones de revelación, que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, nos muestran algo que es importante en la vida espiritual. Y los dones de poder son dones en donde el poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de sanidades, milagros y de fe, y que hacen algo en nosotros, ¿cierto? Hacen algo que es importante, como sanar o como hacer milagros, como la fe que mueve montañas. Esto es importante. Ojo con esto porque a veces nos dicen otra cosa y yo creo que estos son los 9 dones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios 12. Ahora, Andreita nos ayuda a leer el fruto del Espíritu, que es no los frutos, sino el fruto, porque lo menciona la Biblia como un solo fruto que da todos estos. Por eso la diapositiva que les voy a mostrar ahora no dice los frutos y realmente es el fruto del Espíritu. Andreita, ¿me ayuda a leer acá? El Espíritu también funciona como el que produce el fruto en nuestras vidas. Cuando Él habita en nosotros, Él comienza a orar para cosechar su fruto en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre y templanza, como dice en Gálatas 5, 22, 23. Estas no son las obras de nuestra carne, la cual es incapaz de producir tal fruto, sino que es el producto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, debemos pedirle al Espíritu Santo que se manifieste para desarrollar este fruto del Espíritu, que es desarrollar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Bueno, este es el fruto del Espíritu Santo. Debía ser ahí. No son, sino son varios, pero es el fruto del Espíritu. Ahí lo tiene: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Algunas traducciones hablan del segundo fruto como felicidad, pero es gozo, el gozo el que viene interiormente, que sale acá algo, porque felicidad podemos tener en una fiesta, en una reunión, oyendo música, eso nos produce felicidad, pero el gozo es el gozo que expresa el apóstol Pablo cuando escribe la epístola de Filipenses, que es la que manifiesta el gozo cuando él estaba en la cárcel, a pesar de sus circunstancias, él tenía gozo y el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Bueno, aquí es para ver que toda buena dádiva, y aquí lo dicen aquí arriba, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre. Y todos vienen de arriba, de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es para ver todos estos dones, que los del Hijo son los dones ministeriales, los dones del Padre son dones, como vimos, de Romanos 12, perdón, son para todos, porque el Padre le da a todos dones, y especiales son los del Hijo, y también los dones del Espíritu Santo, que son los que acabamos de dar. Pero obviamente el don más importante que nos da es la vida eterna a través de la presencia del Espíritu Santo y de Cristo en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo. Entonces, podemos ver aquí varios aspectos que están relacionados con la obra del Espíritu Santo. Y aquí nos mencionan las principales obras del Espíritu Santo que Andreita nos va a leer. La primera. Principales obras del Espíritu Santo: convicción de pecado. El Espíritu Santo revela a los creyentes su necesidad de un Salvador al convencerlos de su pecado. Regeneración. El Espíritu Santo da nueva vida espiritual a aquellos que creen en Jesús, regenerándolos y haciéndolos nuevas criaturas. Guía y dirección. El Espíritu Santo guía a los creyentes en la verdad, les ayuda a entender la palabra de Dios y les da dirección en sus decisiones. Empoderamiento para el servicio. El Espíritu Santo capacita a los creyentes con dones y habilidades para servir a Dios y a otros. Santificación. El Espíritu Santo obra en la vida de los creyentes para transformarlos a la semejanza de Cristo, ayudándolos a crecer en santidad. Creo que esta es la principal función, porque el Espíritu Santo nos santifica y nos lleva a la santificación. Por eso llama la atención de que el apóstol Pablo diga: yo que soy perfecto. Para poder decir uno soy perfecto, es que camina bajo la sumisión. Y ahora vamos a entender algo un poquito más allá, para que el Espíritu Santo obre en nosotros, pero al Espíritu Santo hay que anhelarlo, hay que pedir que venga, hay que consultarlo, hay que decirle qué debo hacer. Cuando uno toma decisiones, hay que decirle: Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que debo hacer? Otros aspectos, entonces, Andreita. Andrea. Perdón, ya. Consolación y esperanza. El Espíritu Santo es el consolador, quien trae paz, consuelo y esperanza a los creyentes, especialmente en tiempos de dificultad. Testimonio de Jesús.
El Espíritu Santo testifica de Jesús, lo revela a los creyentes y los capacita para dar testimonio de Él a otros. Siempre glorifica a Jesús. Manifestación de dones. El Espíritu Santo distribuye dones espirituales a los creyentes para la edificación de la iglesia y el avance del reino de Dios. En resumen, la obra del Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana, ya que transforma a los creyentes, los guía, los capacita y los une a Cristo. La obra del Espíritu Santo según Gálatas. La obra del Espíritu Santo es conformar al creyente a la imagen de Cristo, de modo que la transformación por el Evangelio de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esto es importante, saber que esos dones son para la edificación y los ministerios, lo dice muy claramente en Efesios 4, es para la edificación del cuerpo de Cristo. A veces la iglesia y en general las iglesias están más orientadas hacia captar muchos hacia la iglesia y que la iglesia se llene y que tenga un volumen de personas, pero no debe trabajarse solamente en el sentido de cuantitativo, sino cualitativo, que es muy importante que la iglesia se estructure y se forme para que la iglesia crezca también en profundidad, para que los miembros de la iglesia puedan desarrollar sus verdaderas funciones, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a ser eficaces y capaces en lo que hacemos dentro de cada uno de los ministerios. O sea, debe haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo, y a su vez los 9 dones del Espíritu Santo, y a su vez también los 9 dones que muestra por gracia el apóstol Pablo en Romanos 12, que son para todo el cuerpo de Cristo. Bueno, ahora tenemos que decir esto porque es muy importante y es una experiencia que muestra aquí la Biblia a través de lo que hizo Jesucristo, y esto, insistiendo en esto, y es muy importante porque al parecer, o según lo que describe la figura del Espíritu Santo, es una figura femenina. De Cristo dijo, de mí pueden decir lo que quieran, pero al Espíritu Santo no pueden decir cualquier cosa, no lo pueden blasfemar. Y ese es un pecado imperdonable, blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero tenemos que tener claridad de qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo leyendo estos versículos, porque es la experiencia que tuvo Cristo y fue cuando menciona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos dicen blasfema contra el Espíritu Santo, pero no, realmente la blasfemia es negar la obra del Espíritu Santo. O sea, lo vamos a leer aquí, Andrita nos va a leer. Mateo 12, 22, 30. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus Bueno, bienes si primero no le ata? Y amén. entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Bueno, por eso Jesucristo como varón habla
Bien del Espíritu Santo, que es una figura, como les decía yo, al Padre tenemos que amarlo y respetarlo como figura de Padre, al Hijo como nuestro hermano mayor. Yo creo que puede ser nuestro amigo, pero muchas veces se menciona, no, Jesucristo mi amigo. Realmente es mi hermano mayor y él es el hermano primogénito que tiene autoridad y una autoridad que para los judíos era muy importante, tenía mucha influencia y mucha autoridad en la familia. Y por otro lado, el Espíritu Santo ya es una figura que tenemos que tomarla como si fuera nuestra esposa o una persona con quien eh, tenemos una relación mucho más cercana de compartir y de vivir. Y por eso que el apóstol Pablo decía que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros. ¿Cuántas veces nos repetimos eso en la iglesia tradicional y no entendemos bien la dimensión de lo que implica esto? Porque esto es muy importante, esa unidad que cuando estamos en comunión con la esposa, estamos en comunión con los hijos, pero básicamente es una relación más de Jesucristo como el esposo y nosotros como esposa, y esa relación es una relación mucho más íntima, más cercana, mucho más de confianza y una relación que es muy importante. Bueno, sigamos. Entonces aquí vemos la figura del Espíritu Santo, que es la paloma que descendió, era la que representaba ahí cuando el Padre habló y dijo, este es mi Hijo, amado en quien tengo toda mi complacencia, a él oíd. En ese momento dijo, a él oíd. Pero en el libro de Apocalipsis habla de la obra del Espíritu Santo en el sentido de que el Espíritu le habla a la iglesia y por eso la necesidad de que nos congreguemos es muy importante. Y entender que el Espíritu habla en la iglesia en el sentido de que utiliza al pastor o utiliza al profeta en la iglesia. El Espíritu Santo le está hablando a la iglesia y tenemos que estar muy atentos, especialmente en los tiempos finales que estamos viendo, acerca de lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Ahora, el Espíritu Santo no es solamente una paloma buenecita que se espanta si uno no le habla bien, con dulzura, con amor y desea, sino que también el Espíritu es fuego consumidor y también es importante que el Espíritu Santo no lo podemos profanar ni lo podemos desechar ni contristar, como dice también en la palabra, porque el Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida y también obviamente es Dios y forma parte de esa Trinidad que trabaja conjuntamente. Vamos a hablar de la unidad en el Espíritu. Entonces, voy a leer esto porque esto es una parte que es muy importante y nos llama la atención porque la unidad es en el Espíritu. Yo estaba recibiendo unas clases con los mormones y me pareció algo curioso y precisamente leí en estos días un mensaje del presidente de los mormones y está hablando de los dones del Espíritu y yo sí sentí que había un mover del Espíritu entre ellos, a pesar de que sea una secta, a pesar de que no tienen claridad acerca de quién es Jesús. Pero es una cosa curiosa porque realmente lo que estaba hablando este presidente de los mormones era acerca de los dones del Espíritu y del mover del Espíritu. Bueno, es una cosa curiosa y yo creo que Dios tiene tanta misericordia, pero lo que yo dije fue puesto por el Espíritu y es que la unidad que nosotros vamos a tener con otros creyentes espirituales es en el espíritu, no va a ser en conceptos de las religiones o de las personas o de la unidad a través de líderes, sino nuestra unidad verdadera es en el espíritu. Por eso es importante esto y muy importante. La unidad en el espíritu se refiere a la conexión profunda y espiritual que une a los creyentes en Cristo más allá de divisiones organizativas o denominacionales. Es una armonía y un acuerdo mutuo que surge de la acción del Espíritu Santo en sus vidas.
Esta unidad se manifiesta en la concordancia, el amor, la paz y la colaboración entre los miembros de la comunidad cristiana y es un testimonio del poder transformador del Espíritu. El concepto de unidad en el Espíritu implica unidad en la fe, compartir las mismas creencias fundamentales en Jesucristo como Señor y Salvador. Unidad en el propósito, trabajar juntos hacia un objetivo común guiados por el Espíritu Santo en la edificación del cuerpo de Cristo. Unidad en el amor, demostrar amor y cuidado mutuo, superando diferencias y conflictos y reflejando el amor de Dios. Más cuando Jesús dice que debemos amar a nuestros enemigos y creo que en la iglesia entre nosotros no va a haber enemigos y si hay enemistades tenemos que resolverlas a través del amor porque el amor es el que cubre todo pecado y toda diferencia. La unidad en la adoración, celebrar la fe juntos con un espíritu de reverencia y gratitud hacia Dios. Y esa adoración también es cuando le cantamos y le adoramos. Unidad en la diversidad, reconocer y valorar las diferencias individuales y ministeriales mientras se mantiene la armonía en el cuerpo de Cristo. La unidad en el Espíritu no es simplemente una idea abstracta, sino una realidad práctica que se vive a través de las relaciones saludables, cooperación y amor incondicional entre los creyentes, y es un llamado a dejar de lado las divisiones y trabajar juntos para cumplir el propósito de Dios. Creo que esto después de leerlo es muy importante y debemos llevarlo a la práctica. Ahora, yo menciono aquí esto y es que Jesús hace referencia en Juan 17 acerca de esta unidad. Andreita, mm, ayúdanos a leer que esto, y recuerden, es Juan 17 y comienza desde el 17 a hablar de estos términos que yo subrayé que hacen referencia a que seamos uno con Él. Andrea. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como Uno. tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De verdad importantes estas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de la unidad. Bueno, sigue leyendo aquí para terminar estos versículos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Quiero insistir en este versículo 25 porque esto a mí me habla. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Esto lo dice en otra ocasión también ahí en Juan 17. Ese es un concepto apostólico porque apóstolos es el enviado y enviado y enviar es una palabra griega. Y es importante entenderlo para entender la función apostólica. Por eso cuando alguien es enviado a un lugar, va en una comisión apostólica. Los seres humanos pensamos más en posiciones y en dignidades y en poder, más que en funciones, que es lo que Dios le encomendó a cada uno de los apóstoles. Los llamó y después los envió. Y a su vez, como el apóstol en esencia que es Jesucristo, envió también al Espíritu Santo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Mire esto tan importante en 1 Corintios 12:26. Y ahí, porque mire, esto es esa unidad en donde actuamos como cuerpo y
nos duele que le pase algo o también nos gozamos cuando algo bueno sucede para cada uno de los miembros o en conjunto. Ahora, este tema es un tema precioso que es la llenura del Espíritu Santo. Y esto porque el apóstol Pablo insiste en este tema que nos va a leer Andreita, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se refiere a la experiencia de ser completamente controlado y guiado por el Espíritu Santo, permitiendo que Él transforme la vida del creyente y lo capacite para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es un estado de rendición y dependencia de Dios, donde el Espíritu Santo obra en el individuo, manifestándose en frutos espirituales como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí debería decir fruto, ¿cierto? El fruto, sí. Bueno, es decir, insisto acá en este término que he debido subrayar, rendición y dependencia. Repite conmigo, Andreita, y repitan todos. En rendición y Rendición y dependencia. dependencia de Dios. Amén. Rendición y dependencia de Dios. Rendición y dependencia De Dios a través del de Espíritu Dios. Santo. Bueno, estos son un par de versículos para hablarnos acerca de la llenura del Espíritu Santo, porque no es un concepto teológico que sale del pensamiento de Pablo, sino ni de Lucas, porque es Lucas quien habla aquí en Hechos 2:4 y en Hechos 13:52. Andrea. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente a través de un carácter transformado, dones espirituales y un testimonio poderoso del Evangelio. Este testimonio es muy importante. Ahora, ¿qué he debido poner? Y caigo en cuenta de que he debido poner el versículo que habla el apóstol Pablo sobre de que no nos embriaguemos, sino más bien seamos llenos. A ver si me lo ayudan a buscar ahí, porque ese tendría que mencionarlo acá, porque es el apóstol Pablo hablando de eso. No os embriaguéis con vino, sino sean más bien llenos del Espíritu Santo o busquen la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién lo tiene? Ya necesita que es buena para buscar, a ver si nos lo pone ahí en Efesios 6:20. Yo no creo que tengo sí la es Biblia. Efesios 5:18. 5:18. Sí, Cerca, es en cerca, Efesios. Manuelito. Cerca, cerca. Efesios 5:18. Dice Léelo, así. Andrés. Y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí vamos a ver cómo se logra la llenura del Espíritu Santo, que me parece interesante esto. ¿Quieren saber esto? Claro, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces lee, Andreita, estos puntos que son claves. Y por eso insistí Per- en rendición y obediencia. Sí. Manuelito, ¿querías decir algo? ¿Quién? Sí, sí, estaba buscando aquí la manito, pero la manito no la encuentro, entonces me toca levantar esta. Bueno, yo Bueno, quería solo enfatizar en algo en los versículos anteriores, es cuando dice todos, todos, porque la llenura del Espíritu Santo es para todos. Al comienzo de mi vida cristiana, hace ya unos 40 años, esto se veía como una cuestión muy lejana o para personas muy espirituales o personas como muy dedicadas, como muy santas. Y entonces eso solo era para esas personas, pero después uno ve la palabra y la palabra dice que el Espíritu Santo llena a todos.
Todo el que quiera con fe pedirle al Señor y entregarle su vida al Señor para que lo guíe, Él lo guía. Claro, no todos tenemos en el mismo momento el mismo conocimiento, pero es a través del Espíritu Santo que adquirimos el conocimiento. Y es a través del Espíritu Santo que adquirimos la práctica. Y es a través de Él que adquirimos la presencia de Dios. Porque no es una cuestión intelectual, es una vivencia con el Espíritu de Dios. Entonces yo quiero solo enfatizar en eso, en todos, todos, es para todos. Todas las personas fueron llenas, todos, en varias partes dice, todos experimentaban la llenura del Espíritu Santo, con Cornelio también, y todos vino el Espíritu Santo sobre todos. Entonces, dejar esa claridad y para que nos animemos a someternos al Espíritu de Dios y que Él nos dirija y nos guíe y nos llene completamente. Me parece muy importante lo que estás diciendo, Manuelito. Y Gracias. esto porque yo creo que Dios nos ha hecho tripartitos, con espíritu, alma y cuerpo. Y a su vez nuestra alma es tripartita. Sí, no solamente tiene mente, sino sentimientos, emociones y voluntad. Incluso la tendencia filosófica kantiana de los que, bueno, más saben si filosofía está más basada y la filosofía general está más basada en lo racional, pero nosotros en una parte emocional que es muy, muy, muy importante. Y en eso nos lo manifestó Jesús. Si Jesús no hubiera hecho eso, y hoy estaban hablando de cuando Jesús resucitó. Oigan, por favor, y yo voy a conseguirme las semillitas de BBN, que yo he optado por, en vez de oír noticias, oír música, oír otras cosas y a veces chistes y cosas, más bien en sintonizar 1100 AM aquí en Colombia o por internet BBN Radio, radiodifusión. Y realmente pasan unos programas que son increíbles, buenísimos. Realmente me he edificado mucho con las enseñanzas desde bueno, todo el día, esas 24 horas, pero yo desde las 6:30, 7 de la mañana estoy oyendo unos programas que son excelentes y están hablando de que Cristo cuando vio la vida de Naín, por donde no iban a pasar ellos, porque iban a enterrar a su hijo único y Jesús se conmovió. Igual cuando Lázaro también él se conmovió y se conmovió también no solamente por dolor, sino por eso que sintió Jesús de que realmente la gente no creía que él era el Mesías y que no creía en las palabras cuando se encontró con Marta, que le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y nosotros sí podemos creer que Él es la resurrección, la vida, porque resucitó a Lázaro y resucitó al hijo de la vida de Naín, pero Él tenía sentimientos también y lloraba porque eso también yo creo, y no sé, vamos a ver qué dicen ustedes, pero yo creo que la parte del espíritu, ese mover del espíritu es algo más emocional y más sentimental. Ahora, ¿por qué? Porque es un espíritu más femenino. Sin embargo, nosotros los hombres también, no es que crean que los hombres no lloran y eso es mentira. Nosotros también tenemos sentimientos y lloramos. El día que vi a mi mamá muerta, yo lloré y realmente sentí algo en el corazón, algo muy emocional, porque pues nunca quiere uno que se muera un ser querido. En estos días se murió el primo menor de la familia Vargas y era el menor y el más alegre, el más jovial, el más generoso, el más especial. Bueno, y se lo llevó el Señor y yo creo que está con el Señor porque era un hombre muy, muy bueno. Él era muy gozón y parrandero y las cosas, pero era un hombre de un corazón especial y muy lindo. Pero yo Doctor, sentí dolor, dolor. Y también uno llora con la muerte de las personas o también llora de gozo, también. Somos emocionales, no sé por qué a veces
incluso en ciertas denominaciones se insiste en que la parte racional es la más importante. Creo que las tres partes son importantes. La racional, la emocional y la volitiva son importantes porque somos tripartitos y tenemos que tener un equilibrio entre las tres partes, tanto el espíritu, el alma, el cuerpo, como en el alma, entre la parte racional y la parte emocional. Hay momentos racionales y hay momentos emocionales y hay momentos volitivos, es donde uno por la voluntad de Dios se mueve. Y hoy estaba hablando uno de los pastores en BBN acerca de la importancia de que no solamente que nos enseñaron inicialmente, y aquí lo puede ratificar Manuelito, que es el Dígame, más viejo, dígame. el más antiguo aquí. Venga, pero yo quería comentarle algo, A doctor, ver, si me permite. Es que la llenura del no, Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver solo con digo yo, para mí, entiendo, sí, es la entrega que usted le permite a él tomar el control de su vida. Entonces, si usted con humildad y fe le entrega su vida, debe creer que él toma su vida. Y al tomar su vida, él actúa en todas las partes. Uno también debe entregarle el cuerpo, claro, porque si no el cuerpo, entonces pensamos y hacemos una división en que no, que el espíritu es una cosa y el cuerpo es otra, entonces podemos fornicar con el cuerpo porque no importa, porque nosotros estamos entregados en el espíritu. No, eso es falso. Es es una falso. entrega total del cuerpo, del alma, la mente, la voluntad y los sentimientos. Pero debemos estar claros que si nosotros le hacemos esa entrega al Señor, y hay que hacerla continuamente, es decir, yo, claro, yo ayer fui lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Pero hoy Ujú. necesito ser lleno del Espíritu Santo. Y si yo me levanto y no le pido la llenura del Espíritu Santo y no le entrego mi vida, yo me levanto en mi carne y puede que el primer día no se note, pero el segundo día ya mi carne va a saltar, porque la carne ahí está, no se va nunca. Solo que cuando yo le entrego el control, entonces es más que emocional, es más que emocional. Y esa situación de que femenino y eso, pues yo digo, el espíritu es el espíritu de Cristo. ¿Sí? Sí, Ahora que femenino solo porque tengamos comunión con él. Bueno, sí, pero es lo mismo que tenemos que hacer. Esa es una simbología, el hombre y la mujer, una simbología de la comunión que debemos tener con Cristo, que es una comunión completa, es una comunión de confianza, es una comunión de necesidad, es una comunión de entrega. ¿No? Porque en la pareja lo que debe haber es entrega. Entonces nosotros somos llenos del Espíritu Santo si le entregamos nuestra vida y lo dejamos y lo invitamos y le creemos que Él nos llena. bueno, pero de lo Todos, que está, todos somos llenos del todos, Espíritu eso es Santo. importante lo que Todos. estás diciendo, pero mire, yo leo rendición y obediencia, y yo a quien le he rendido, le he rendido, perdona la redundancia, le he dado rendición y obediencia es a Dios y a mi esposa. Rendirme y obedecerle también, que es por amor, que uno lo hace por amor. Si el amor es un sentimiento, entonces es a través del amor que hacemos muchas cosas y hacemos una promesa de serle fiel a nuestra esposa y tenerla para toda la vida, es porque por amor lo hacemos, que es por un sentimiento, por amor. No es por racionalidad, sino por amor. Entonces, yo sostengo esto porque como yo soy médico, he tenido que estudiar más a las personas. Cuando me hablaron de lo espiritual, yo decía, eso no me lo han enseñado y eso es importante. Pero eso bueno, lo relaciono y lo correlaciono como el apóstol Pablo decía, que el que se une con una prostituta se hace uno solo con esa mujer, ¿cierto? Pero el que se une al Señor se hace uno solo con Él y esa entrega es en sentido racional, emocional y volitivo. Tienen que ver las tres partes. Claro, una entrega total del alma, no Total, solo emocional, no solo eso emocional. es un bolero, entrega total.
Sí, entrega total, continua, continua. permanente, permanente, todo el día, todos los días. Es Amén. un decirle y un expresarle la necesidad que tenemos de Él, es de querer conocerlo y de que Él se mueva en nuestras vidas. Y Él lo hace. El Espíritu Santo es que Él está por orden del Padre y del Hijo, dispuesto para eso, para Amén. enseñarnos, para guiarnos, para bendecirnos, para darnos. Nosotros somos los que a veces no creemos que Él nos pueda dar eso, o pensamos que Él está ocupado con otras cosas y que me va a dar las cosas que yo le estoy pidiendo, o que Él que me va a escuchar mis conflictos. Pero no, Él está atento. La función de Él es estar al lado nuestro como ayudador. Eso es paráclito. Paráclito significa la persona llamada al lado nuestro para ayudarnos. Él está al lado para ayudarnos. Entonces, Amén. ¿qué es lo que yo decía? Que por qué muchos no son llenos del Espíritu Santo en la iglesia, y que usted comenzó diciendo algo muy valioso y muy verdadero. La persona más desconocida dentro de la iglesia es el Espíritu Santo, porque se le Sí, ha señor. puesto un altar o una cosa de que hay que subir a un monte alto pues para llegar donde él, o si no, él no puede uno llegar a un altar por allá especial, pero es muy desconocido dentro del pueblo cristiano. Por eso el pueblo cristiano muchas veces, no digo todos, pero ve uno tantos horrores que pasan en la iglesia cristiana, porque hablan y hablan la Biblia, pero no la pueden vivir. ¿Por qué no la pueden vivir? ¿Por qué? Porque no dejan que el Espíritu Santo controle sus vidas. Amén. No, sí, bueno, Bueno, esto perdóname esta no me, interrupción. no me parece coincidencia porque yo sé que desde hace un tiempo tú has venido hablando eh, a tus discípulos sobre el Espíritu Santo precisamente y por eso hoy tenías que estar acá. Fue el Gracias. Espíritu Santo quien te puso y te trajo acá otra vez. Sí, tenía ese deseo de venir aquí a estar con ustedes. Ah, Claro que sí, siempre, sí. bueno, bueno. Hoy, Entonces, ¿cómo? hoy fui Sí, sí, obediente. Hoy bueno. fui obediente. Bueno, gracias, Manuelito. ¿Cómo se logra la llenura del Espíritu Santo? Rendición y obediencia, Sí, confesión y arrepentimiento, oración y búsqueda de Dios y dependencia, dependencia total, ¿cierto? Que eso es por amor, lo hacemos dependientes de Dios por fe, porque le amamos por todo lo que hace por nosotros y por todo lo que es Él con nosotros. Igual, en una relación de dependencia con la persona que está al lado nuestro, que es nuestra esposa o nuestro esposo. Entonces, por eso yo lo relaciono con eso. Ok. Y vamos al último punto, que es la promesa de Cristo. Ustedes saben ya cuál es la promesa del Espíritu Santo. Pues yo lo puse aquí como la promesa de Cristo. A ver, Andreita, ¿nos ayuda a leer esto? Sí, Señor. La promesa de Cristo. La frase "Yo estaré con ustedes todos los días" es una cita bíblica del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. En este versículo Jesús le dice a sus discípulos que estará con ellos siempre hasta el fin del mundo. La frase completa es: "Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". La frase se encuentra en el contexto de la Gran Comisión, donde Jesús encarga a sus discípulos que hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Él les ha mandado. La promesa de su presencia constante le da a los creyentes la seguridad y la fortaleza para cumplir esta misión. La Bueno, frase también puede... déjame leer esta que está en diferentes versiones y quiero insistir en esta parte. Es que no debemos decir nunca que estamos solos. Si Cristo dio esta promesa, dice, yo estaré con ustedes todos los días. Porque hay momentos en que de pronto dicen, no, es que yo me siento solo o me siento sola. Es porque no está Cristo, porque no está el Espíritu Santo, porque Él lo dijo, voy a estar con ustedes, no vamos a estar solos. Entonces voy a leer esta última parte, me dejas aquí, Andreita, dice,
porque son varias versiones. Y la Reina Valera 60 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que la podamos creer y podamos asimilar eso, que es muy importante. Mire, la nueva versión internacional dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es para una predicación, ¿cierto? Y la nueva traducción viviente dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y la Biblia de las Américas, que también es una buena traducción, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En resumen, la frase, yo estaré con ustedes todos los días, es una promesa de Jesús a sus seguidores de su presencia constante y eterna. Bueno, creo que con esto es suficiente como para que podamos decir realmente el Espíritu Santo está con nosotros, vive dentro de nosotros, en nosotros.